Ok, entonces, hola a todos y todas y bienvenidos a este evento de este ciclo, de este último ciclo del año del SPAC, este taller a cargo de Guadalupe Ruiz Fajardo. Antes de pasar a presentarla, voy a tomarme unos segunditos para hacer tres indicaciones. Primero, recordarles que el evento está siendo grabado y que estará disponible en nuestro canal de YouTube. Si van a YouTube y ponen Conversanalista, pueden encontrar todos los videos de los eventos que hemos tenido en los últimos 2 años ya de este proyecto. Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos en silencio para evitar posibles ruidos que puedan interferir con la exposición y la participación de otros. Y finalmente también invitarlos a usar el chat para escribir sus preguntas o para anunciar sus preguntas y hacer comentarios también si así lo quieren durante la charla, de manera que nuestra expositora pueda tener acceso a ellos después de la presentación. Guadalupe Ruiz Fajardo es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Granada y actualmente se desempeña como Senior Lecturer en el Departamento de Latin American and Iberian Cultures de la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde enseña español y una clase de práctica y análisis de la conversación. La investigación de Guada se organiza en dos líneas. Por un lado, la enseñanza-aprendizaje de la interacción oral y por otro, la enseñanza del español como segunda lengua a comunidades inmigrantes en España. Es también autora de libros de texto de español como lengua extranjera. Sin más, te dejo, Guada, el floor para que puedas continuar con tu exposición. Bueno, esta presentación, bueno, como ha dicho Luis, yo soy profesora de lengua. Soy lecturer en Columbia y he trabajado enseñando lengua en diferentes situaciones, es decir, en inmersión y no inmersión, para turistas lingüísticos y para inmigrantes, para estudiantes de universidad, en varios países, sobre todo en España, en Suecia y en Estados Unidos. Y ahora, algo que ha sido una constante de mis preocupaciones a lo largo de todo este tiempo es una cuestión que tiene que ver con la enseñanza de lo que se llama la competencia interaccional. El análisis de la conversación tiene muchísimo que ver con todo esto y vamos a ver cómo es esa relación, ¿no? Es lo que pretendo mostrar hoy y enseñaros. Mi plan es explicar unas cuantas cuestiones previas. Ahora, al principio seré breve y no daré mucha carga así con historia de conceptos ni nada, solo súper básico, y vamos a ir rápidamente a ponernos en faena. Y os voy a mostrar un par de fragmentos de muestras de lengua para clase y tenéis ahí las transcripciones. Os voy a pedir que la analicemos, que me vaya a analizarla un poco y después vamos a ver, según el tiempo que tengamos y las preguntas que surjan y los comentarios que haya, vamos a ver algunas muestras de actividades y procedimientos para clase para ver cómo funciona esta enseñanza de la competencia interaccional. Soy muy mala haciendo multitask, así que igual si no veo las preguntas del chat, quizá en algún momento cuando me levantáis la mano, pero tampoco veo a todos, o sea que Luis y Carmen, me decís si hay preguntas, ¿vale? Bueno, sí. Pues ya está. Entonces, si levantáis la mano o lo que sea, me lo decís, o pues si ponéis algo en el chat, y si no, al final, pues podéis preguntar, si no me doy cuenta. Bien. Partimos de un problema, yo os digo que yo empecé, bueno, yo creo que yo son 35 años dando clases, ya era hora de que me jubilara, pero parece que no. Y tenemos un problema del que yo me he dado cuenta, no solo como profesora, sino también como estudiante antes, ¿no? Como yo era de esas niñas que era estupenda en la clase, una nerd completa, y que cuando, por ejemplo, en inglés, bueno, notas maravillosas, todo perfecto. Y la primera vez que yo fui, como con 15 años, que me fui a Londres, como todos los españoles nos vamos en algún momento a Londres, pues, o no íbamos en aquellos tiempos, me subí al avión y tuve una pequeña interacción con la flight attendant, con la asistente de vuelo, y no entendía absolutamente nada. Después de llevar como 10 años estudiando inglés en la escuela, y con una nota de sobresaliente y todo maravilloso y alumna modelo. Y aquello, bueno, yo no pude más que llorar en aquel momento y ya está, porque me dio una completa desesperación y me di cuenta ahí me di cuenta de que lo que yo había aprendido no tenía demasiado que ver con la realidad de la lengua
Y esa experiencia mía personal la he visto en mis estudiantes cuando yo he seguido, digamos, las normas de lo que se supone que debe ser la enseñanza de lengua, es decir, con un componente enorme de gramática, un componente enorme de vocabulario y prácticamente nada más. Y bueno, ese problema, aprendices de lenguas que no son altamente competentes en teoría, pero que tienen problemas para participar en interacciones, cuidado, con hablantes que no son aprendices. Con hablantes que son aprendices, súper fácil. El problema es cuando nos enfrentamos a hablantes que no son aprendices de esa lengua, ¿verdad? Bueno, me imagino que algunos de vosotros habéis tenido una experiencia similar. No me extrañaría para nada, en una lengua o en otra, ¿verdad? Bien. La respuesta que la investigación y teoría en enseñanza de lengua, desde la educación y desde la lingüística, se han dado a esta cuestión, han ido por dos líneas. Por un lado, voy a utilizar las dos palabras que llevan el concepto de competencia interaccional, ¿verdad? Por un lado, la idea de interacción. ¿Cómo se ha resuelto la idea de interacción, digamos? Bueno, todos quizá habréis oído también hablar como aprendices o como profesores, cómo se habla siempre que cuando aprendes una lengua aprendes destreza, ¿verdad? Hablar, escuchar, oír y leer. Bien, eso se llaman siempre tradicionalmente destreza, skills en inglés, y se separaba completamente la actividad de escuchar y la actividad de hablar. Con el tiempo, pero solo como hasta el año 2000 estoy hablando, se empezaron a hablar de estas destrezas como actividades de la lengua y se introdujo la interacción y la mediación como dos actividades nuevas. Es decir, había 6 actividades: hablar, escuchar de manera independiente, leer, escribir de manera independiente, interactuar de manera escrita y de manera oral, y mediar de escrita y de manera oral. Mediar es cuando hablamos de cambio de código, ¿verdad? Traducir, interpretar, etc. O translanguaging, depende de la situación. Y con la interacción, pues eso, lo que es la conversación y cualquier tipo de interacción cotidiana, pero a nivel oral, el que a nosotros nos interesa aquí. Y eso así se separó, pero solo fijaros, hasta el año 21 no se reconoció que la interacción realmente lo que es un medio de comunicación, ¿verdad? Eso implica una situación completamente diferente. Un medio de comunicación, para vosotros, analistas de la conversación, sabéis que implica tener en cuenta al otro. Es algo completamente diferente. No solo tu propia capacidad, sino la capacidad de tú y del otro para crear una comunicación, ¿no? Para crear una actividad social. O sea, eso hablamos del año 21. En el marco común europeo de referencia de las lenguas se habla por primera vez de eso, ¿no? Hay intentos, pero oficialmente hasta ahí. O sea, que estamos como muy atrás, ¿no? Digamos. Luego, por otro lado, la palabra competencia. La palabra competencia, como supongo que todos sabéis, nace como concepto en lingüística en Chomsky, o por lo menos nace, más o menos, pero bueno, se extiende y se expande como desde Chomsky. Después, solo unos años después, está la idea de competencia comunicativa de Himes. Esa idea de competencia comunicativa para los profesionales de la enseñanza de lengua es fundamental porque fue la que dio lugar al enfoque comunicativo en la enseñanza de lengua. La idea de competencia comunicativa es eso, que no parte de la idea de competencia de Chomsky, pero la idea es que la comunicación es mucho más, ¿no? La comunicación tiene que, por ejemplo, en enseñanza de lengua, basarse en la práctica efectiva de la comunicación, en buscar situaciones dentro del aula que se parezcan, por ejemplo, a las que se van a encontrar fuera, en fin, muchas cosas de esas. Probablemente todos los que estáis aquí, que sois muy jóvenes, habréis aprendido inglés o cualquier otra lengua con lo que se llama el enfoque comunicativo. Con roleplays, con juegos, con simulaciones, todo ese tipo de situaciones que se crean en la clase para crear o para simular la realidad de la comunicación. Y luego hay un concepto que no ha tenido tanto éxito, pero que a mí me parece estupendo, que es la idea de la hipótesis del discurso, ¿no? Que es una hipótesis, hay varias hipótesis del discurso. La que yo quiero decir es esta, que os voy a explicar. Es la idea de que cuando uno aprende en primera o en segunda lengua, la lengua que sea, una forma de discurso determinado, por ejemplo, aprende a hablar en familia, ¿no?
todos sabemos lo que ocurre, ¿no? Que aprende a hablar en familia, eso no te facilita ni te permite que tú puedas aprender a hablar a la vez, o puedas extrapolar lo que has aprendido ahí para, por ejemplo, la lengua académica, ¿verdad? O, por ejemplo, si tú aprendes a hacer ejercicios de gramática y exámenes, multiple choice y todos ejercicios de elección múltiple y todas esas cosas, y las haces maravillosamente bien, eso no implica que tú salgas a la calle y puedas aplicar ese conocimiento a otro tipo de discurso como es el de la interacción. ¿Sí? Eso es una hipótesis, ha sido solo probada parcialmente. Ahora, parcialmente porque, bueno, porque la gente de enseñanza de lenguas tampoco tenemos tanto acceso a poder hacer investigación, pero si tuviéramos seguro que habríamos hecho un montón de cosas en este sentido, porque yo creo que ahí es donde está la clave de todo, francamente. La falta de exposición a situaciones de verdad, situaciones discursivas que tengan que ver con la práctica conversacional, ¿vale? Con la interacción oral real. Bueno, últimamente toda la idea de competencia comunicativa, de competencia interaccional, perdón, está muy de moda, francamente. Está habiendo mucho, por fin, muchos congresos internacionales. Yo justo antes de la pandemia estuvimos un grupo en Suecia, en Västerås, que hubo una conferencia entera dedicada a esto y salieron cosas interesantísimas. En fin, y si hay alguien interesado en meterse en esta historia aquí delante, que me escriba, que con mucho gusto te ahorro toda la investigación previa. Bueno, la idea de competencia interaccional es un concepto que sirve para describir lo que un hablante necesita saber para participar en una actividad social en la que intervenga la ley. Es un concepto que crea Claire Crouch en 1986, fijaros, ya también hace unos años, O sea, el concepto está muy de moda ahora, pero también han pasado unos años, ¿verdad? Y curiosamente se define en términos de análisis de la conversación, fijaros la diferencia de años tiene del 86 al 2006, ¿vale? En el 2006. Lo hace Casper. Sí me interesa, bueno, que inaugura además una tendencia en investigación para enseñar, second language acquisition, o sea, adquisición de segunda lengua, no enseñanza todavía, en adquisición, una tendencia que se llama análisis de la conversación para adquisición de segundas lenguas. Y es una tendencia muy interesante que se está desarrollando, ya os digo, desde 2006 más o menos, y que están haciendo cosas chulísimas, la verdad. Pero sí me interesa destacar que frente a Chomsky, frente a Himes y frente a todos los otros teóricos que han hablado de competencia y de competencia comunicativa, Crouch y Casper al menos son de Second Language Acquisition, no vienen de otra área, o sea, saben un poco más las necesidades de nuestra profesión, ¿verdad? ¿Y cómo se define? Pues se define con términos que todos conocéis de sobra y que no tengo que explicaros, ¿verdad? Se define en términos de que un hablante necesita la competencia interaccional para construir su identidad social, ¿verdad? Para tomar turnos y construirlos de modo eficiente, para reconocer secuencias de la acción social, para construir posturas afectivas y epistémicas de acuerdo con la situación en la que se encuentra, y para reparar o enmendar problemas que surgen en el curso de la interacción, ¿vale? Sí, son términos totalmente de análisis de la conversación. Bueno, vamos a ver. Esta idea, la idea de competencia interaccional, ha tenido un fuerte impacto en la investigación y en la teoría de adquisición de nuevas lenguas, pero poco impacto en la enseñanza, en el diseño de programaciones, de materiales didácticos y en la práctica de la aula. ¿Y por qué? Bueno, por un lado hay unos cuantos factores que resumo rápidamente. Por un lado tenemos una fuerte resistencia de los profesores, de las personas que están en el aula, profesores en el término en español, no en el término americano, ¿verdad? Instructoras, instructores, docentes en general, a enseñar conversación en niveles iniciales. Todo el mundo piensa que antes de enfrentarse a una conversación, todo el mundo tiene que saber hasta el imperfecto subjuntivo prácticamente, ¿no? Todo el sistema verbal, y hasta entonces no. Por otra parte, las muestras de lengua son muy malas en los libros de texto, son malísimas. ¿Por qué? Bueno, pues normalmente porque si uno es un actor,
no está haciendo vídeos, depende de la calidad que tengas. Yo como lo he hecho, lo sé, o sea, acabas haciéndolos tú misma. O si alguien escribe guiones para libros de texto, para los vídeos de los libros de texto, pues tampoco es que ha acabado realmente regular, francamente, en la vida, ¿no? Eso es lo que pasa, eso es lo que nos pasa. Si eres un gran guionista, pues a lo mejor estás en Hollywood, ¿no? Pero, bueno, estoy siendo un poco malvada, pero es que la verdad, lo vais a ver, lo vais a ver. O sea, bueno. Y por otra parte, y aquí también estoy siendo un poco dura y voy a ser un poco dura, muy dura, pero es la realidad. El campo de enseñanza de lengua está lleno de profesionales no cualificados y sin ninguna formación. El viejo mito de que cualquiera que sabe una lengua, que es nativo, puede enseñarla, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasa. Entonces, lo más fácil para este tipo de profesionales es ir a lo seguro, que es eso, el sistema verbal, las listas de vocabulario, las situaciones comunicativas fáciles, y esto es lo que pasa. Entonces, no es culpa de ellos, es culpa del mercado de trabajo. Ya está. ¿Quién con un doctorado se tiene que aguantar a que le paguen $10 la hora? Pues no todo el mundo. En fin, así está. Y luego hay un factor más que me parece muy interesante también, que es el factor de la diferencia entre lo que en interacción es lo universal y lo cultural. La creencia de que las maneras de interactuar son universales. Eso es una idea, bueno, es una idea del racismo intrínseco y de etnocentrismo secular, y ya está. Todos nos creemos que si se hacen pausas cuando al final de un turno, no se hacen pausas al final de un turno, depende, es para todo el mundo igual, porque en mi cultura lo hacemos así. Y, bueno, si supierais la cantidad de veces que he oído yo en formación de profesores decir cosas así, pues no os parecería tan brutal lo que estoy diciendo ahora mismo. Pero es así, así. El racismo llega también al análisis de la conversación. Bien. Voy a contar mi propuesta. Mi propuesta a lo largo de todos estos años ha sido, bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedes hacer? ¿No? ¿Cómo puedo ayudar a los profesionales de la enseñanza de lengua a intentar suplir ese hacer hueco, ese gap, ese espacio en el que no se enseña, esa parte del discurso, de la conversación que no se enseña? Mi propuesta es seguir el mismo proceso que seguimos cuando enseñamos cualquier otro tipo de lengua, otro tipo de medio de comunicación. Perdón, ahí hay una errata, medio de comunicación, quería decir medio de comunicación o otro tipo de lengua en clase, ¿no? Primero, usar muestras de lengua de calidad, ¿verdad? Después, hacer instrucción explícita, hacer prácticas controladas, diseñar tareas y evaluar. Cuidado, el orden, sé si hay aquí especialistas en enseñanza de lengua, el orden este que he puesto así es un poco anticuado, no importa, se puede alterar. Hay que hacer siempre evaluación también antes, todas esas cosas, pero no me estoy refiriendo al orden, sino a que existan esos componentes, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si queremos enseñar a estudiar, a escribir correos electrónicos, pues normalmente mostramos un par de 3 correos electrónicos de verdad que los podemos sacar de nuestro mismo inbox. Hacemos una instrucción explícita de cómo se saluda, cómo se despide uno, cómo se organiza la información, etcétera. Después pues, podemos hacer prácticas controladas de comprensión lectora, etcétera, y luego diseñar una tarea en la que alguien responde a un correo electrónico que ha recibido sobre tal y cual, ¿verdad? Y al final una evaluación. Bien, pues ese diseño tan simple que parece como tan de cajón, pues no lo hacemos con conversación. Con conversación, en los libros de conversación y en los sílabus de conversación nos encontramos generalmente textos muy controversiales sobre temas que puedan provocar un debate, con listas de vocabulario y algunos ítems de gramática, pero ni una palabra, o alguna vez algo, como por ejemplo matrices para expresión de la opinión, como creo que, pienso que y cosas así, ¿no? Es decir, eso es lo que se hace. Entonces, sobre ese tema, con ese texto controvertido, los estudiantes tienen que hablar. Pero no se hace instrucción explícita sobre cómo se forma un turno, cómo se da la palabra, cómo se designa el hablante siguiente, cómo se repara uno, es decir, todas esas cosas, ¿verdad? Y las actividades, ya te digo, son de hablar, pero sin
que haya esa instrucción, por lo tanto, no hay foco una vez que los estudiantes se ponen a hablar sobre esa cuestión, sobre las cuestiones. Es decir, ellos no tratan de reproducir eso porque no lo saben. ¿Sí? Bueno. Bueno, antes de seguir, quería preguntar si hay, quería saber si hay alguna pregunta sobre lo que he hablado. No sé si he ido demasiado deprisa, si queréis que le aclare alguna cuestión. Y si no, pues nos ponemos manos a la obra. ¿No hay preguntas? Bien. Bueno, pues en la carpeta que os han compartido por ahí en el chat, tendréis un par de... tenéis una primera conversación que vamos a escuchar, tenéis el fragmento de la transcripción al principio. Os voy a... Bueno, aquí tenéis el texto en el que se os explica un poco de lo que se trata. Es un libro de texto de Edelsa Anaya, que se llama Experiencia 1, y hay dos personajes que se llaman Alba y Tony, que parecen, no nos explican bien, haber quedado en una cafetería para verse. Y Alba sí sabemos que trabaja en un banco en el que Tony está haciendo un trabajo puntual, como ha venido a hacer no sé, da igual, un trabajo puntual, no sé nada de bancos, ¿para qué voy a tratar de explicarlo? Y Alba y Tony se han conocido antes, ya llevan trabajando un tiempo y están en Madrid, por cierto, y entonces Alba llega a la cafetería donde Tony le espera y se saludan. Entonces vamos a fijarnos en esa secuencia que abre esa conversación, ¿vale? Después voy a mostrar la segunda, si queréis leer la transcripción antes o irla leyendo mientras voy abriendo el vídeo. Después os voy a mostrar otra de una situación similar pero real y quiero que las comparemos un poco. Veamos desde el punto de vista de análisis de la conversación qué veis en uno, qué veis en otro. Hola Tony, ¿qué tal el trabajo? Bien, el trabajo bien. ¿Y vivir en Madrid? Muy bien, estoy muy contento aquí. Oye, ¿quieres visitar algo de Madrid? Podemos ir tú y yo. Genial, quiero ir... Ya está. Vuelvo atrás. Son solamente 10 segundos y lo voy a pasar otra vez, ¿vale? Hola Tony, ¿qué tal el trabajo? Bien, el trabajo bien. ¿Y vivir en Madrid? Muy bien, estoy muy contento aquí. Oye, ¿quieres visitar algo de Madrid? Ya está. ¿Ok? ¿Bien? Bueno, esta es la primera. Y si tuvierais que hacer un... No, voy a volver a compartir, perdón. Os doy un par de minutos para que lo miréis. No sé si nos tenemos que ir siquiera. Podemos quedarnos Estupendo, aquí claro. como queráis. Sí, nos tomamos un par de minutos entonces. Bueno, creo que han pasado 5 minutos, ¿verdad? Bien, ahora os voy a mostrar. Tenéis el enlace ahí también en la carpeta, pero lo voy a mostrar aquí con todo. Vamos a ver. Aquí. Este vídeo vamos a plantear, no voy a presentar todavía este proyecto porque si no nos vamos a distraer. Entonces os voy a mostrar este fragmentito también que tenéis ahí la transcripción. Leemos primero, como he hecho antes, ¿no? ¿Queréis que leamos primero la transcripción o queréis que escuchemos el vídeo simplemente? ¿Te sientes? Todo bien. ¿Y tú qué? Bien, bien, la escuela me va bien. ¿Y tú en la escuela cómo te va? Ya casi terminamos la técnica. Ya está. Vuelvo atrás otra vez, ¿vale? Son otros 10 segundos, 9 segundos en este caso. ¿Lo repito? Hola, buenos días, Nati. ¿Cómo te sientes? Todo bien. ¿Y tú qué? Bien, bien, la escuela me va bien. ¿Y tú en la escuela cómo? Ya está. No he dado contexto, pero lo tenéis ahí en la presentación. Son 2 estudiantes de medicina, están en Guantánamo, en Cuba, hace 3 o 4 años. Y han quedado, ellos son amigos también previamente, son compañeros de clase y han quedado, bueno, no de clase, sabes que distintas, compañeros de universidad y comparten una o dos clases, pero no todas. Patti está esperando a Carlitos, que llega en ese momento y se encuentra. La situación era todo lo real que puede ser detrás de una cámara, claro.
Ahí tenéis la transcripción, son solo 9 líneas y 9 segundos y os doy otros 5 minutos para la que miréis. Me gustaría que me dijerais cualquier fenómeno que encontréis ahí. La transcripción, la una y la otra, están como muy básicas, muy limpias, para que vosotros marquéis lo que os parezca, ¿vale? Después voy a dejar unos otros 5 minutos para que las comparéis las dos. Bueno, creo que ya tenemos los 5 minutos también. Os voy a pedir también que aquí tenéis la transcripción, espero que la hayáis encontrado todo fácilmente. Y ahora supongo que tendréis muchas ideas y yo querría que os detuvierais 5 minutos ahora en ver diferencias entre una y otra, ¿vale? Sebastián, ¿tienes una pregunta? No, o sea, quería hacer como una observación. O sea, la Dime. primera, generalmente uno tiene protocolos para iniciar conversaciones que son como saludar, y la de arriba el saludo por parte de Tony se omite un poco, y creo que esa es una de las principales diferencias tal vez de los dos. Y lo otro que me parece como llamativo es que puede ser muy contextual igual, que le pregunta directamente por el trabajo, al tiro, como muy rápido, y no si es que él está bien o no, sino que cómo está el trabajo, y cómo le ha ido viviendo en Madrid, que al final todas esas cosas configuran el cómo estás, pero tal vez para ella, ¿no? Podríamos decir, pero que igual configuran un cómo estás porque también está mediante varias preguntas haciendo lo mismo, pero el de abajo es como muy directo, me imagino que es mucho más común en las comunicaciones del día a día, tal vez. Muy bien, pues podemos ir llamando. Vamos a ver. Yo no veo la pantalla entera. Bueno, si veo la pantalla entera, dejo de ver. Venga, Carmen, adelante. Como si fuera una sesión de datos, venga. Ajá, ya, perfecto. Bueno, Bueno, tomo nota, espera, lo primero, saludo, sí. Bien, ya. de lo que ha dicho Sebastián. Ok, yo lo que vi cuando veía a Alba y a Tony, me parecía muy no natural, ¿no? Era una interacción no natural y es interesante porque, ¿por qué se siente no natural, no? Uno de ellos es, creo yo, tantos silencios tan largos que no pasan en la conversación cotidiana o no pasan de esa manera, por lo menos, ¿no? Entonces esto hace muy acartonado el tema, pero además estos silencios o esta forma de interactuar, esta falta de respuesta inmediata en la conversación ordinaria podría ser interpretado como acciones de particular naturaleza, ¿no? Es decir, o incluso la forma de respuesta, ¿no? Si yo le pregunto a alguien, ¿qué tal el trabajo? Bien, y no me dice más, yo puedo interpretar, ¿por qué no me quiere, o sea, no me da más información, o quiere cortar la conversación, o o le caigo mal, o no quiere hablar conmigo, no sé, uno empieza a hacer inferencias de lo que la otra persona puede estar intencionando con una forma de responder tan escueta, y uno no pasaría como si eso fuera una conversación, ahora voy a otra pregunta, ¿no? Ahora ya voy a otra pregunta, como pasa en este caso, ¿no? Ya está bien el trabajo, eso le parece suficiente a ella, y sigue con la pregunta de la ciudad, ¿no? Y en el caso de Patti Carlitos, hay otra sensación. Aún me parece que hay algo acartonado y me daba la sensación de que ellos eran conscientes de la cámara. Aún así, aquí encontramos más elementos, ¿no? Prosodia, entonaciones de la voz, silencios menos frecuentes. Los turnos son más ricos, tienen más cosas, ¿no? Son muy pautados, si se quiere, ¿no? Y creo que eso por ahora. Gracias. Muy bien, venga, ¿quién más? Genial. Hola. Hola. A ver, Eugenia. He visto una Hola. Eugenia por aquí que se me acaba de perder. Aquí. Adelante. Hola, ¿cómo estás? A mí la primera conversación me ha dado a pensar muchísimo, que son las cosas que hacemos los profesores de lenguas en clases. Siempre tratamos la pregunta y esperamos que los alumnos respondan. Entonces lo que muestran los libros del texto es eso, como que si nosotros estuviésemos enseñando a que nuestros alumnos vayan por el mundo contestando, formulando preguntas.
y que solamente el turno va en eso, pregunta y respuesta, comienzo una nueva pregunta, sigo una respuesta y así sucesivamente. En cambio, en el segundo vemos, como decían, que si bien hay una pregunta, también hay una opinión, por ejemplo, en el buen día, ¿cómo está? Dice, estoy bien, y tú le das la oportunidad al otro, y así se va armando el turno de uno con el otro. Es lo que, digamos, lo que hacemos generalmente los hablantes en un idioma, no algo que sea ficticio. El primero es más ficticio, preparado para la enseñanza. Ujú, ujú. Muy bien. A ver, ¿quién más tenía la mano por aquí levantada? Perfecto. Alexis Comentaré tiene la mano luego algo de levantada. lo que estáis diciendo. Pues venga, Alex, no sé dónde está Alex, pero Alexis, adelante. está por ahí. Hola. Alexis, habla. En el primer intercambio solo es Alba la que hace preguntas y Tony solamente responde. Y en una interacción real eso quizás solo sucedería en un intercambio institucional. En cambio, Patty y Carlitos, los dos hacen preguntas y los dos responden. En ese sentido, uno podría pensar que se acerca más a un intercambio cotidiano. Ujú, ujú. Muy bien. Veo a Hilario, también tenía una... Hilario, adelante. Sí, buenos días. Buenas tardes Buenos ya. días. Sí. Ahí está nuestra cultura de decir los buenos días. Bueno, yo veo dos cuestiones culturales acá, ¿no? Unos de trabajo y otro de estudiantes. En Ujú. principio yo pues puedo pensar de que a ver, Alba, ¿no? Alba y, Sí, Tony. ajá, Tony. Bueno, ahí en el contexto nos dice que viene haciendo un trabajo puntual. Quiero pensar que tiene un rango superior a Alba, ¿no? O sea, está en otra jerarquía o algo así. ¿O a qué se Realmente refiere no lo con? sé. Realmente sé. Ella trabaja en el banco permanentemente y él ha venido como a hacer algo que se llama auditoría, como a Ah, ya. investigar las cuentas o Ok. creo. Sí, justamente yo eso es lo que yo noto de que no hay tanta confianza, parece que apenas se No. están encontrando y Mm. entonces por eso las respuestas son cortas. ¿Cómo estás? Ujú, ¿Cómo te has sentido? ¿Y qué tal te ha parecido? Bien, estoy y estar en Madrid, ¿qué, no? Y ujú, entonces, para mí eso me pareció que apenas se están conociendo, no son colegas, no se conocen de mucho tiempo, no hay tanta confianza. Eso me pareció, ¿no? Y el otro de vale. los estudiantes, a mí me parece esto de los buenos días, puede ser quizás ya este protocolo de saludo que de por sí tiene uno que usar en una institución educativa, pero a mí se me hace raro, ¿no? Porque pues si son estudiantes, se citaron para encontrarse, si son compañeros, se conocen, amigos, no sé, culturalmente nosotros lo podemos omitir los buenos días, simplemente, hola Pati, ¿cómo estás? Pero claro, aquí Ujú, entra la cuestión cultural, ¿no? Y yo hablo también desde mi cultura maya, donde el protocolo, el saludo no hay, está de sobra. La escuela nos ujú. impuso tener que decir buenos días, pero en Ah, ok. realidad para nosotros es decir, ¿cómo estás, Bishabel? ¿Cómo estás? ¿No? Ujú. Y bueno, también coincido con Carmen, creo, bueno, sí parece que están actuando a la cámara, me parece que eso es lo que está. Eso es cuanto. Pilar, gracias, Hilario. Muy bien. Sí, buenas tardes. Bueno, estoy de acuerdo con el comentario que hacía Carmen previamente sobre como que la conversación es un poco más rica con los chicos estudiantes de medicina y aquí quiero como llamar la atención sobre el asunto del elemento cultural, ¿no? Es como las maneras en que nos comunicamos, ya sea de la cultura española o de la cubana, ¿no? Tenemos como unas grandes diferencias a la hora de interactuar, ¿no? Entonces nosotros aquí en Latinoamérica ponemos un río de 5 preguntas, a ninguna respondemos y decimos bien, ¿no? Entonces también es el asunto de entrenar a los estudiantes en uno, variedades dialectales y la segunda, como a las opciones que de acuerdo a esa variedad dialectal, el estudiante se va a encontrar para responder. Es a lo que tú mencionabas al principio de tu presentación,
Guadalupe, de a veces nos quedamos en que asumimos que la conversación es esto, ¿no? Y pensamos que esa interacción es universal y resulta que no. Ahora, del otro lado, nosotros como maestros, bueno, yo enseño español como lengua, segunda lengua, y estamos un poquito maniatados porque queremos que los estudiantes entrenen un vocabulario, entrenen su audición y fuera de eso aprendan a interactuar, ¿no? Entonces son como 4 elementos en una sola conversación cortita de 4 intervenciones que exige y demanda un esfuerzo grande del estudiante. Nosotros como hablantes nativos es como, sí, tal vez reclamamos un poco la parte de ser muy fríos, ser muy cortantes o ser un poco más extrovertidos, pero a veces perdemos de vista toda esa carga mental a la que está sometido el estudiante para tratar de coger todos esos elementos y en últimas dar al punto con el Armar. profesor. Al punto, el profesor quiere evaluar que sí entendió la palabra, sí está interactuando. Entonces, es la parte en la que el profesor está como haciendo malabares en la Vale, clase, ¿no? completamente. Como meto vocabulario y otros elementos de la conversación que es muy duro de que el estudiante los asimile inmediatamente. Muy bien, gracias, Pilar. Joe Santos. Hola, buenas tardes. Mira, mi español no es tan bueno, yo soy del Brasil, pero en este año yo estoy haciendo una investigación acerca de la comunicación por medio de los alumnos autistas, ¿no? Entonces, por lo que veo, por ejemplo, en el primer video, yo veo que hay poca interacción verbal, por ejemplo, por el hombre que no responde ni que no contesta, pero sus ojos, ¿no? Su mirar también es una forma de interacción, ¿no? De charla modal. Entonces, para alumnos que están empezando, por ejemplo, a aprender una nueva lengua, este primer video es importante porque la habla es muy clara y pausada, ¿no? Entonces, es más fácil para una simulación. Entonces, yo creo que así es una parte un poco, no lo sé cómo se habla esta palabra, un poco larga, ¿no? Para que las personas puedan comprender. Pero la segunda son nativos hablando, entonces para una persona que está aprendiendo una nueva lengua, como el español, por ejemplo, es muy difícil asimilar porque un nativo habla muy diferente de una persona que está empezando a estudiar. Entonces yo veo dos interacciones muy distintas con objetivos distintos, ¿no? Dos amigos hablando de medicina. En el primero, por ejemplo, un video que puede ser pasado para una clase para estudiantes que están empezando a hablar una segunda lengua. Es esto. Ok. Gracias. Ruth, os voy a pedir ya que seáis muy breves, si no me importa, para que nos dé tiempo a seguir con la presentación, pero creo que hay 2 personas más, Ruth y después Janet. Vale, muchas gracias. Yo quería mencionar 2 cosas principalmente de ambos videos. En el primero a mí me parece más como una entrevista, ¿no? Porque como ya habían puntualizado antes, Alba es la que pregunta y el otro responde, entonces parece más una entrevista. Y por otro lado, yo la siento más formal. Cuando veo el video la siento más formal. Y no sé cómo sea en España, pero por lo menos para nosotros creo que la cercanía en la interacción es importante, ¿no? Y el contacto visual también. Entonces, en ese sentido, están más lejos, pareciera que no hay tanta confianza entre ellos, entonces se ve mucho más formal. Y en el caso segundo, los que participan están más cerca, ¿no? Físicamente más cerca, pero también hay expresiones como que volar, ¿no? Que son muy típicos de la variante cubana y también en el primer video todas las preguntas están muy bien formuladas, están completas. En cambio, en el segundo video, por ejemplo, en la línea 5, dice, no, todo bien, ¿y tú qué?
pero ¿y ese qué? ¿No? Entonces, ese qué refiere a algo que ya venía de la conversación, pero pues no es una pregunta completa como tal, así gramaticalmente. Entonces, yo pienso que ambos pueden ser materiales para la enseñanza de lenguas. Sin embargo, creo que para estudiantes de niveles diferentes, probablemente. Como apuntaba el compañero anterior que participó, este primero parece para una persona que está aprendiendo recién español, puede ser más comprensible, puede seguir la conversación, y este segundo, sí, definitivamente va mucho más rápido y tiene otros rasgos que puede hacer que sea más difícil la comprensión, ¿no? Gracias. Gracias, Ruth, muy interesante. Vamos a ver, yo ahora he perdido a todos, vamos a ver si recupero. Ok, sí, aquí. Pues sí, cosas que tienen muchísimas razones. Por ejemplo, efectivamente, el primer libro es para A1, es como la segunda semana de clase, y yo no estoy abogando aquí porque se dejen de usar esos vídeos. Te lo digo, por ejemplo, por lo que estaba diciendo Joe. Creo que es bueno usar todas las cosas. Uno sirve para ayudar a reconocer elementos que estás haciendo en clase, que estás trabajando en clase, pero no sirven para enseñar conversación. El vídeo de Alba y Tony sirve para otras cosas. Sirve para tranquilizar a los estudiantes, por ejemplo, es fantástico, ¿verdad? Sirve para que vean cómo, por ejemplo, ítems de gramática se pueden mostrar a lo largo de una interacción, como algunos modelos entonativos se pueden hacer un poco más exagerados, verlos así, pero no mucho más. El otro, yo lo uso en inicial absoluto, pero nunca pido lo mismo que pido cuando pongo el vídeo de Alba y de Tony. Tú en Alba y de Tony puedes pedir casi que te hagan una transcripción los estudiantes, puedes pedir muchísimas cosas. En el otro vídeo, en el vídeo de Carlos y de Patti y de Carlito, no se puede pedir eso, porque esos vídeos tienen ruido, por ejemplo, están hechos con ruido y no he limpiado el ruido en ningún vídeo a propósito, porque cuando uno tiene una interacción en la calle con una persona, hay ruido, pasan los autobuses, hay excavadoras, camiones, gente hablando alrededor. Entonces yo creo que es importante que la comprensión auditiva no se haga siempre limpia, porque la realidad todos nos enfrentamos a comprensión auditiva llena de ruido, y entonces creo que es bueno entrenar en esto. Y en segundo lugar, nunca pido comprensión de palabra por palabra, en esos casos hay que pedir cosas como, por ejemplo, fíjate en el movimiento de la cara, fíjate en los gestos, fíjate cómo se besan o no se besan, fíjate la distancia corporal, exactamente las cosas que estabais señalando, ¿verdad? Que lo hacen muy diferente y que en uno es muy artificial, incluso para españoles e incluso para una situación de trabajo. Y como en el caso de los otros estudiantes, es curioso, como es mucho más rápida, tiene otros movimientos, tiene, tiene superposiciones, por ejemplo. No llegan casi a solapamientos, pero casi que sí, ¿no? Se están ahí un poco a medias. Y es interesante, por ejemplo, que os habéis fijado en que en algunos casos decían cosas como ¿y tú qué? Bueno, pues el ¿y tú qué que dicen Alba y Tony está el mismo en los otros, pero no lo percibes como seco, no lo percibes como cortante, porque cuando Carlos o Patti dicen ¿y tú qué? Patti dice ¿y tú qué en 5? Lo hace con una entonación, una mirada hacia Carlitos que le quita completamente la sequedad. Eso es lo que yo creo que falta en los materiales didácticos que normalmente llevamos. Esos matices, que además no están en las programaciones, mientras tú tienes todos los matices del subjuntivo o del imperfecto, hasta la saciedad, o como decía Mafalda, hasta la suciedad, ¿no? La cantidad de matices que podemos encontrar en un libro de texto de intermedio de cómo se usa, para qué sirve el subjuntivo, para qué sirve el imperfecto. Los matices de la entonación no están o del volumen o del tono, no están nunca en los libros de texto. No están en las programaciones, no están en los sílabos. No pasa nada, pero los tenemos en los materiales. O sea, si usan materiales reales, no es necesario que estén en la programación, porque los va a tener ahí, los va a ver y los va a poder mostrar. Bueno, ha sido súper interesante. He tomado nota de muchísimas cosas
Y creo que bien, porque además es que es importante porque es muy curioso cómo habéis dado cuenta ese tipo, o por ejemplo, el hecho de que sea una conversación de trabajo en el primer caso, la segunda también hablan de la escuela, en la tercera o cuarta, en la quinta línea por ahí, ¿no? No, la sexta, inmediatamente ya sale la escuela. Pero como muy bien habéis dicho, está las primeras secuencias, los primeros intercambios son tan ricos, tan llenos, que hacen que no se vea como una pregunta demasiado inmediata, ¿verdad? Se ve que la secuencia de salud es suficientemente tranquila. ¿Quién fue? Para Hilario, sí no había hecho una aclaración anterior. Creo que el buenos días, me parece una observación muy interesante, creo que el buenos días se puede deber a que era a las 7 de la mañana, quizá. Y aunque los cubanos tienen una tendencia a levantarse tempranísimo, que a mí me irrita muchísimo, me afecta. Creo que el hecho de que fuera tan temprano quizá hizo que tuvieran no sé, una nota de reconocimiento, ¿no? Del buenos días, puede ser. Bien, bueno. También algo que hay en la segunda es la reparación, ¿no? En la primera todo es impecable. Claro. Sí, en la segunda hay reparación. Sí, hay como una autorreparación de cómo te va, sí, cómo te va. Y corte y se superpone Patty bien que estaba respondiendo a la pregunta anterior realmente, ¿no? En fin, esas cosas no las ves, claro, no las ves en los guiones, nunca, casi ni siquiera en el cine. Y bueno, en fin, bien, súper interesante. Luego os voy a mostrar en el tiempo que tenemos que esta segunda conversación de Patty y de Carlito procede de un corpus de conversaciones que llevo recopilando desde hace unos cuantos años y que me está sirviendo ahora para armar como también un libro de actividades y de conversación para profesores para profesoras de español. Veo que estábamos varios, lo cual me alegra mucho. Y ahora, si me da tiempo, os lo voy a mostrar. Pero antes os quería mostrar también, se llama Columbia Corpus de Conversaciones para L, y los enlaces que tenéis ahí en la presentación son de ese corpus. Y quería mostraros también algunas de las actividades para clase, que por ejemplo, se pueden ver con algunas de las cosas que habéis dicho. Fijaros. Vamos a ver. Sí. Bueno, en el primer caso, por ejemplo, ¿qué podemos enseñar con Patty y Carlitos? Pues podemos enseñar una secuencia de saludos, ¿verdad? Con una actividad así de simple para nivel inicial o A1, ¿no? Vemos el fragmento y el vídeo, leemos la transcripción. Las transcripciones que yo llevo a clase nunca son anotadas de análisis de la conversación, son conversaciones, son simples, pero les pido, por ejemplo, que identifiquen lo que es los pares adyacentes. No lo llamo así, por supuesto, lo llamo simplemente preguntas y respuestas, ¿verdad? Saludos y saludos, etcétera. Y que tiene la secuencia de saludos, que es como habéis observado algunos, rica o larga, se puede ver de las dos maneras, ¿verdad? Podemos reparar en el gesto del acercamiento de las mejillas, la entonación, los silencios, los diferentes tipos de saludos que Patty y Carlito, el carácter coloquial de esos saludos. Y en parejas después podemos hacer una simulación del encuentro casual en la calle. Las parejas pueden tratar de reproducir el diálogo de Carlito y Patty, pero adaptándolo a su realidad personal. En esto quería decir algo que es importante. Bueno, nosotros sabemos que los roleplay, ya por investigaciones que se han hecho a este respecto, sobre todo con interacciones institucionales, no son tan realistas, no producen, y además producen un aprendizaje de la secuencia y de cómo se produce la conversación tan preciso como pudiéramos creer, ¿verdad? Sin embargo, creo que la combinación de hacer análisis y hacer un análisis así como muy somero, muy ligero, pero al fin y al cabo, meter a los estudiantes también un poco en analistas, nos permite que luego el roleplay tenga un poco de más calidad por una parte, y por otra parte que el roleplay, bueno, sirva para practicar, a lo mejor no para ser tan conscientes de cómo se produce la secuencia, pero sí para experimentarla en nosotros mismos, ¿no? En el momento de la clase, en ambiente seguro, etc. Cosas que aparecen también, por ejemplo, fijaros,
Vamos a ver, que quite esto de aquí. Por ejemplo, como también tenemos una muestra para designar el hablante siguiente, y aquí hay una actividad. Estabais hablando de cómo algunas de estas, la primera se entiende como una entrevista, ¿no? Entre Alba y Tony, ¿verdad? La secuencia parece una entrevista, ¿no? Y muchas veces es porque también las interacciones entre estudiantes dentro de mi clase, por ejemplo, se convierten muchas veces en entrevistas. Cuando saben decir cosas como, ¿cómo te llamas? Me llamo tal. ¿Cuántos años tienes? ¿De qué curso eres? Etcétera. Uno, pero les digo, venga, vamos a intercambiar información personal. Y entonces lo que me encuentro es que saben decir, uno hace todas las preguntas, otro hace todas las respuestas y después cambian los papeles. Y eso no es una conversación, es una entrevista. Entonces, una de las primeras cosas que me gusta enseñarle a los estudiantes es decir cosas como, ¿y tú? Que se pueden aprender en una secuencia como la de Carlito y en un fragmento como el de Carlito y Patti, ¿verdad? Cosas como y tú, así de fácil, ¿verdad? Cosas como, por ejemplo, cambiar de tema, lo hacen también, ¿no? El manejo del turno de palabras sabemos que es una de las cosas más difíciles de aprender. Hay mucha investigación sobre cómo los aprendices de lengua son muchas veces incapaces de cambiar el tema porque no saben cómo hacerlo y su voz no es oída en una conversación con no nativos. Los intentos que se hacen son rechazados, no llegan a buen término porque no se sabe introducir. Entonces, pues podemos encontrar ahí cosas como el bueno, el y, entonces, por cierto, todas esas cosas las vamos a encontrar generalmente en conversaciones reales. Yo tengo muchas muestras, ¿no? Carlito y Patti en la conversación cuando siguen, la secuencia de saludo realmente termina diciendo, y entonces la escuela, ¿cómo te va? Te va bien, ¿no? Entonces, con ese y, ¿no? Y así me gusta, bueno, creo que es importante también enseñarles este tipo de cosas, ¿no? Cómo se cambia un tema. Por ejemplo, hay recompletadores, como por ejemplo Ya Veremos, que usa Patti inmediatamente después. Eso no lo habéis visto en la muestra, pero es como en la línea siguiente, le pregunta a Carlitos que cómo va en la escuela, y empieza a responder, y inmediatamente dice cosas como ya veremos, como ya he agotado esto, ¿no? Entonces se acabó, ya veremos significa ya hablaremos, ¿no? Ya vamos a cerrar, vamos a hablar de otra cosa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de actividades, bueno, nos las permite hacer, podemos hacerlas cuando tenemos muestras de verdad, porque si no nos quedamos muy en el aire como nos estamos quedando ahora, que no quiero teneros aquí hasta mañana. Pero nos puede servir muchísimo si superamos el miedo a llevar muestras de lengua. Dejadme un segundo que os enseñe la página. Bueno, este es el sitio, se llama así, como podéis ver. Columbia Corpus de Conversaciones para L, le falta la S, no sé qué ha pasado aquí. Y tiene un sitio abierto completamente y tiene por ahora 30 y tantas conversaciones organizadas por niveles, organizadas por número de participantes, por el país de origen. Tengo conversaciones de Guinea Ecuatorial, que es bastante raro. Tenemos diferentes profesiones, diferentes relaciones entre los participantes, diferentes temas de conversación y unas instrucciones sobre cómo empezar. Antes de empezar, sobre en qué consiste, qué entendemos o qué entiendo yo como comprensión auditiva y qué es lo que estoy buscando, ¿no? Con esto y precauciones para no asustar a los estudiantes, para que no crean que tienen que comprender todo. Yo siempre les digo, esto es como cuando oyes una canción en otra lengua, ¿no? Escúchala así, tal cual. Y luego, pues, en cada uno de los niveles, pues tenemos, os muestro una, esta misma de Carlito y Patti que teníamos aquí. Cuando pincha en cualquiera de las conversaciones, debajo tiene una serie de secciones, una pequeña descripción, una sinopsis, o un resumencito de lo que ocurre en la conversación. Indicaciones, por ejemplo, para el nivel A1, solamente los 10 primeros segundos, que es lo que hemos visto nosotros antes. Luego hay una transcripción. Y por último, al final de la transcripción de toda la conversación, tenemos cosas que vamos a encontrar como secuencia de saludo, entonación ascendente y tono agudo, saludos informales, etcétera, ¿vale? Y luego actividades.
Hay una actividad para inicial, solo con la secuencia de saludo, y otra para intermedio alto, con diferentes secuencias. Y es como hay que hacerlo, como hay que llevarlo a clase, punto por punto, ¿no? No me voy a detener ahora en esto porque ya es tarde, pero solo quería que lo vierais. Y en general creo que lo interesante de todo esto es eso, es un poco abrir la puerta a, de alguna manera, convencernos de que hay una parte del análisis de la conversación que creo que es muy importante y que puede ayudar muchísimo a los estudiantes. Como sabemos que se ha ayudado a otro tipo de profesionales, ¿verdad? En otra área, y se han hecho cosas súper interesantes en entrenamiento, por ejemplo, de trabajadores sociales, de personal sanitario, haciendo pequeños intentos de análisis de la conversación para hacerse consciente de cómo funciona, ¿no? Hacer a las personas conscientes de cómo funciona eso. Y ya está. Si tenéis preguntas, esto era todo. Creo que no se me olvida nada, pero... Bueno, esto también, lo de las muestras de lengua, ya ha habido gente que lo ha hecho. Por ejemplo, Sandra no está aquí, pero Sandra tiene una preciosa... Sandra Cabanes tiene una preciosa tesina hecha con fragmentos de Gran Hermano, de Big Brother. Big Brother tiene cosas horribles, pero tiene fragmentos monísimos, divinos, en la que la gente compra, por ejemplo, hace la compra, o se pelea, o hace montones de cosas así, y si tú ese fragmento lo aíslas, realmente es como un corpus, si aíslas esos fragmentos. Porque ellos tienen indicaciones de cómo actuar, pero todos tenemos indicaciones en la vida. ¿Cuántas veces nos dicen los jefes o los padres que digamos esto, no digamos lo otro, verdad? O sea que eso tampoco es nada especial. Y ella hizo una tesina preciosa con fragmentos de Gran Hermano. Otra gente también en Valencia ha hecho alguna más. Yo también he trabajado y publicado algo con cosas de reality shows. Y ahora, pues ya, como había siempre hay tanto rechazo hacia los reality shows, dije, bueno, pues nada, voy a hacer yo mis propias conversaciones, voy a buscar mis propias conversaciones. Y ahí están, a la disposición de quien quiera usarlo. Muchísimas gracias, Guada. Estás espectacular el taller. Gracias. Gracias, Guada. Muy largo, ya me callo. No, para nada, no, ha sido cortante, muchísimas. Tenemos un par de minutos aún. Y creo que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con esto de la competencia, como decías en un momento, enseñar a los estudiantes a través del análisis, ¿no es cierto? A través de aplicar el análisis de la conversación de cierta manera, enseñarles a reconocer la relevancia de cierto tipo de comportamientos verbales y no verbales en la interacción, ¿no?, espontánea. Saliendo incluso de los marcos de pregunta-respuesta, saludo, y entendiendo que a veces hacemos otras cosas sin necesidad de estar embebidos en esto. Y creo que parte de la poca naturalidad que reconocemos en el extracto número 1 tiene que ver con esta distribución de tareas del guión, ¿no? Ella es la que pregunta y él es el que responde. Cuando el trabajo del que pregunta también está en monitorear cómo es que se responde para ver qué hacer inmediatamente después. Y creo que la línea 7 en particular es interesante por eso, porque tienes esta respuesta: ¿qué tal el trabajo? Bien, el trabajo bien. El trabajo bien, entiendo yo, y luego se salta a ese silencio y vivir en Madrid. Si tú me preguntas ¿qué tal el trabajo? Yo te digo, bien, el trabajo bien. Estoy diciendo que hay otras cosas que no están bien. Claro, entonces hace relevante, si tú eres competente interaccionalmente, a preguntar ¿qué pasa? O ¿qué ha pasado? ¿No? De alguna manera tienes que reconocer que hay algo, digamos, ahí, ¿no? Dicho indirectamente, que deberías reconocer y apuntar. No hablar de Madrid, ¿no? Madrid es completamente desafiliativo. Entonces, creo que es crucial este concepto que nos has enseñado hoy día, y te agradezco en nombre del SPAC por tu presentación, por el taller, que como que comentaba todos al inicio, queda grabado y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, el de Conversanalista. Agradezco también a todo el mundo, a todos los que participaron hoy día en nuestro taller. No sé si hay algún comentario adicional. Si es que no, me gustaría compartirles otra vez, ya para cerrar, el calendario del SPAC para lo que resta de este ciclo. Tenemos algunas actividades como observatorios dirigidos, los observatorios regulares que retoman en 2 semanas, después de esta conferencia que tendremos la próxima semana, y una charla final del año también. ¿Sí? Gracias a todas, Chao.
Muchas gracias, cuídense mucho. Chao, nos Nos vemos. vemos, gracias. Chao.